Bendito Dios, te damos gracias, Señor, porque como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo, creemos por fe en que tú estás aquí, Señor, entre nosotros, en que tú hoy has descendido, Señor, y tú te has placido en acompañarnos, en honrarnos con tu presencia. Y te pedimos por medio de tu Espíritu Santo, Señor, que nos des sabiduría y ciencia para entender tu palabra. Señor, te damos gracias porque ha sido por tu amor y por tu poder que juntos nos hemos reunido de nuevo esta noche. Te doy gracias por estas personas que por primera vez están entrando hoy y te pido que tengas un trato muy especial con ellas, Espíritu Santo. Solamente tú conoces sus corazones, solo tú conoces sus vidas, sus realidades y sus circunstancias, Señor. Y yo te ruego por mi Señor Jesucristo, que seas tú, Dios Espíritu, ministrando y obrando en su corazón, Señor. Ayúdalas, Padre, a que puedan comprender lo hermoso y lo maravilloso que es compartir tu palabra y tener una relación de amor con tu Hijo Jesucristo. Gracias, amado Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor. Bien, amados, les informamos, que gracias, Selva, que siempre lo haces, como Selva les informó a través del grupo, del WhatsApp, hoy vamos a comenzar entonces la segunda parte de lo que son los atributos de Dios. Hoy vamos a comenzar a ver lo que son los atributos comunicables, ¿ok? Para poder entender y para comenzar, para introducirnos en lo que son los atributos comunicables, yo quiero invitarlos, por favor, para los que puedan, para los que tengan una Biblia, que vayamos en el Nuevo Testamento a la carta a los Efesios, el capítulo 5, el versículo 1. La carta de los Efesios del apóstol Pablo, el capítulo 5, el versículo 1. Y fíjense cómo dice aquí el apóstol. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Bien, vamos a comenzar esta parte por aquí, hermanos, porque fíjense que el apóstol dice que seamos imitadores de Dios. Ahora bien, para que nosotros podamos imitar a Dios en algo, eso significa, ya entrando directamente en lo que son los atributos, hoy en esta introducción a lo que es un atributo comunicable, nosotros debemos entender que debe ser el mismo Dios el que quiera y el que permita que parte de su naturaleza, parte de sus atributos puedan ser comunicados a nosotros. Comunicado significa que nosotros tengamos la capacidad de copiar, de que existan en nosotros esos atributos de Dios y de que los podamos reflejar y compartir con los demás, con nuestros prójimos. Fíjense, haciendo un breve recuento de lo que eran los atributos incomunicables, nosotros vamos a recordar que primero comenzamos viendo lo que era su aceidad, su trascendencia, su eternidad, su omnipotencia, su inmutabilidad, su omnisciencia y como último atributo que vimos, su soberanía. Evidentemente, estos son atributos que nosotros no podemos compartir con Dios, que Dios ha decidido no compartir con nosotros, porque no los podemos imitar por nuestra finita naturaleza. Pero ahora entonces entrando ya y eso a mí me parece muy interesante, entrando en lo que son los atributos comunicables, nosotros debemos entender que los que vamos a comenzar a ver son aquellos atributos que Dios ha decidido colocar en nuestra naturaleza. Por supuesto, con cierta, digamos, con cierta limitación, con cierta capacidad, ya que nosotros no podemos tener estos atributos a plenitud, así como Dios los tiene. Por ejemplo, fíjense, amados, por citar uno de los atributos comunicables, por supuesto, de Dios, podemos hablar de lo que es su amor. El amor de Dios es infinito y es muy distinto a lo que nosotros conocemos y comprendemos como seres humanos de lo que es el amor, porque hay distintos tipos de amores, por decirlo así. Existe lo que es el amor ágape, que es el amor que nosotros debemos tener en relación con Dios directamente. Existe el amor filios, que es el amor que podemos tener con nuestra familia, con nuestros seres amados, con amistades muy cercanas. Y existe, por supuesto, lo que es el amor eros, que ya es el amor que se tiene, por supuesto, en una relación cuando es ya a nivel sentimental con una pareja.
sea de un hombre hacia una mujer y por supuesto de una mujer hacia un hombre. Ese es el amor eros. Pero fíjense bien, es importante que nosotros podamos entender que hablando ya de lo que es un atributo comunicable, que si nosotros podemos tener la capacidad de tomar ese atributo y por supuesto de reflejarlo, bien es cierto que nosotros primero necesitamos conocer y comprender cuáles son esos atributos y por supuesto pedirle a Dios dentro de lo que es el proceso del caminar, del madurar en su presencia, que nosotros podamos desarrollar estos atributos. Ya que, como les digo, tomando en cuenta o como ejemplo, mejor dicho, lo que es el atributo del amor, nosotros como seres humanos, si pensamos en amor, pensamos en un amor, vamos a decirlo así, muy enfocado a lo que es nuestra humanidad. Y no entendemos porque simplemente no conocemos lo que para Dios verdaderamente significa que es amor. Fíjense que ahí, yo diría que a lo largo de los siglos, a lo largo de los años, de las décadas, de las distintas generaciones, siempre se ha escuchado que Dios es amor, pero nosotros genuinamente y a profundidad necesitamos entender qué es amor ante el concepto de Dios, ante su forma de ser, ante su naturaleza, y entonces nosotros así poder, al momento de que comprendamos, de que conozcamos qué es el atributo de Dios comunicable del amor, nosotros también podamos reflejarlo de la misma forma en la que Él lo reflejó para nosotros y no de la forma en la que nosotros pensamos que debemos manifestar lo que es el amor. Es importante, y yo sé que esto tal vez puede sonar un poco nuevo, es importante que entendamos que lo que son nuestras emociones y nuestros sentimientos humanos son muy distintos a lo que de alguna forma podríamos llamar que son esos atributos, esos sentimientos o esas emociones divinas, por llamarlos de alguna forma, que tiene Dios. Entonces fíjense que ya comenzamos entendiendo de que el apóstol nos dice en Efesios 5, 1 y 2 de que debemos imitar a Dios. Y fíjense que también en lo que es la primera carta de los Corintios, en el capítulo 11, fíjense como el apóstol Pablo ahora habla de algo muy importante en el versículo 1 de la primera carta a los Corintios. Miren cómo dice: sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Este versículo simplemente nos confirma, hermanos, de que Dios, claro, me disculpan las personas que están entrando hoy por primera vez, por supuesto las personas que ya tienen tiempo con nosotros podrán entender un poco mejor lo que es la visión de los atributos incomunicables. Nosotros con esto ya podemos entender de que una persona genuinamente madura en el Señor, una persona que esté caminando con Dios, que tenga una relación de amor con Dios más que una religión, podrá entender de que existen estas dos diferencias, lo que son atributos incomunicables y los comunicables. ¿Cuál entonces sería el sentido de haber conocido atributos incomunicables, atributos que nosotros no podemos tener en nuestra naturaleza ni que podemos reflejar a nuestro prójimo, a la humanidad? Estaría simplemente en los que ya nosotros hemos venido conversando desde hace mucho tiempo, que para que genuinamente nosotros podamos conocer a Dios y que podamos amar a Dios, primero necesitamos conocer a Dios. Lo que es la distorsión de la idea, del concepto y la imagen que nosotros tenemos de Dios, es necesario aclararla y que, hablando de una forma un poco metafórica, podamos limpiar el espejo que está muy empañado, que no nos permite claramente ver cómo es Dios, cómo es su naturaleza. Ah, caramba, qué bien, qué alegría. Y veo que Liliana se está conectando. Buenas noches, Liliana. Dios te bendiga. Qué bueno que estés entre nosotros, hermana. Bienvenida. Entonces, fíjense, es importante que conozcamos estos atributos. Ya me pondré después al día con las personas que están iniciando hoy con nosotros, pero que podamos conocer genuinamente cómo es Dios para que nos podamos quitar las ideas equivocadas, los conceptos equivocados, y así en esta nueva relación con Jesucristo, en esta nueva relación con este Dios trino que estamos conociendo, podamos entender claramente que en los atributos comunicables sí tenemos una gran responsabilidad, no solamente en conocerlos, perdón, sino también en desarrollarlos,
en imitarlos. Entonces, ya teniendo ese orden de que el apóstol primero en Efesios nos dice que debemos imitar a Dios, por supuesto, en todo lo que podamos imitarlo, también nosotros debemos imitar, por decir así, o reflejar todas aquellas atributos o características que en aquel momento Pablo tenía como seguidor de Jesucristo. Nosotros ahora en época actual poder entender por medio de su palabra de que necesitamos reflejar esto. Ya entrando entonces un poco más directamente en lo que son los atributos, quiero que comencemos hoy mencionando lo que es prácticamente, digamos, la joya de la corona, el atributo más importante de Dios entre los comunicables e incomunicables, que es el atributo de su santidad. Hoy vamos simplemente a ver un pequeño vistazo, o digamos hoy va a ser solo una introducción para que podamos entender, porque este atributo, como les digo, cuando les digo que es la joya de la corona, significa que es el atributo que más identifica a nuestro Dios por sobre todos, independientemente de que Dios, como ya lo he explicado anteriormente, no es que tiene una parte de santo, una parte de justo, una parte de omnipotente, no, sino que Él es perfectamente omnipotente, Él es totalmente santo en su omnipotencia, Él es totalmente justo en su omnipotencia, Él es eternamente omnipotente. O sea, hoy vamos a ver es lo que es la introducción a la santidad, porque así como ya lo he conversado mucho con ustedes, fíjense que en la Biblia, cuando sus santos ángeles lo adoran, cuando los ángeles alaban a Dios, cuando le cantan cánticos al Señor, no dicen justo, 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 no dicen sabio, 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 no dicen bueno, bueno, no, no, dicen es santo, 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 es el Señor. La santidad es lo que más refleja e identifica a nuestro Dios, y de hecho también paradójicamente es lo que más lo distancia y lo diferencia de nosotros. Entonces fíjense bien, hermanos, dentro de lo que es el concepto que nosotros podamos entender como santidad, la Biblia nos refleja dos conceptos distintos, dos ideas distintas de lo que es santidad. El primero, por supuesto, lo que ya brevemente nosotros hemos venido compartiendo a lo largo del tiempo, la palabra en hebreo santo significa apartado, separado. Recuerden que en hebreo, a diferencia de nuestro castellano, una sola palabra puede tener distintos significados, distintas ideas, distintos conceptos. Entonces, santo significa cortado y totalmente apartado, o sea, que su naturaleza es totalmente distinta a la nuestra. Eso es lo que en un primer concepto significa santidad, que Él en su perfección, en su moral, por llamarlo de alguna forma humana, Él es completa y absolutamente santo, perfecto, puro. Y también está, hermanos, una segunda idea, por decirlo así, o un segundo concepto de santidad que podría venir a hablar o a reflejar lo que es, que también lo vimos como un atributo incomunicable, lo que es su trascendencia, o sea, la trascendencia de Dios. Cuando les digo la trascendencia de Dios me refiero a que aún todo lo creado por Dios, tanto visible como invisible, como conocido y desconocido, todo eso no alcanza a tener la magnitud de la grandeza de Dios. O sea, Dios va más allá de todas las cosas que Él ha creado. Nada es comparable a Él. Él es totalmente eterno, totalmente absoluto en todas las cosas. Y ese concepto de santidad lo que nos da es una idea a nosotros de su grandeza, de todo lo que refleja Él como Dios y como Señor, de su majestad y de su gloria. Entonces, esto es importante que lo entendamos dentro de lo que es la santidad, entender que solamente en relación a Dios, esa palabra tiene esas dos vertientes, esas dos ideas o esos dos significados. El de su perfección moral, el de su pureza moral, que es única, y la otra tipo de santidad que se refiere a su gloria, a su magnificencia, a su trascendencia como tal. Entonces, fíjense, eh, les explico esto porque entre muchos, digamos, estudiosos de la Biblia, muchos teólogos, el atributo de la santidad
se ha, digamos, dividido entre un atributo comunicable por una parte y un atributo incomunicable. El atributo comunicable digamos, de Dios en la santidad sería lo que Él quiere que nosotros reflejemos. Cuando Él dice en su palabra, ya les voy a dar cuál es la cita en la Biblia, cuando Él dice, sed santos como yo soy santo, fíjense que si Dios lo expresa de esa forma, eso está en Levítico y también en la primera carta de Pedro. Eh, Eso lo que nos quiere decir es que Dios, Él desea y tiene la intención de que nosotros, como siempre se los he dicho, no tengamos solamente una religión, sino que nosotros llevemos una vida basada en una relación de amor con Dios, en una relación de amor con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en donde la obediencia y el caminar día a día con Dios vaya reflejando en nosotros su santidad. Eso no significa que nosotros podamos ser perfectamente santos, que no cometamos errores, porque absolutamente todo ser humano es pecador. Absolutamente todos nosotros, comenzando por mí, fallamos, cometemos fallas, cometemos equivocaciones. Nadie puede ser perfectamente santo, pero dentro de la intención de Dios, al habernos llamado a nosotros a ser parte de su pueblo, es que nosotros podamos reflejar esa santidad a los demás, teniendo un comportamiento y un estilo de vida muy distinto al de los demás, al del mundo entero. Entonces, al momento de nosotros poder comprender esto, debemos entender que lo que es la santidad para nosotros en relación a lo que es el atributo de Dios, es un atributo comunicable en el que nosotros vamos a reflejar el carácter, la perfección moral de Dios, pero por supuesto con cierto límite. Fíjense algo muy importante. Eh, Recuerdo que eso lo estudiamos en una oportunidad ya hace tiempo, pero nosotros aquí en la tierra estamos en un proceso de santidad, en un proceso de purificación, en un proceso de perfeccionamiento que Dios Espíritu Santo es el que está llevando a cabo en nuestras vidas. En lo que nosotros estemos en esta tierra, como siempre vamos a fallar, va a ser un proceso que únicamente va a alcanzar perfección absoluta es cuando ya nosotros estemos en la presencia del Señor, en su reino, cuando ya hayamos partido de esta tierra. Entonces nos debe quedar claro que cuando hablamos de la santidad como un atributo comunicable, es que nosotros reflejemos el carácter de Dios en nuestra vida, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de actuar frente a los demás y cuando estemos también a solas con el Señor. Esto nos trae algo que es muy importante entender. Fíjense que también se los he comentado. Fíjense que dentro de lo que es la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, podemos ver que en la tercera persona es donde únicamente, digamos, en su nombre está reflejado lo que es la característica de la santidad. Si bien es cierto que Dios el Padre es perfectamente santo, Dios el Hijo es también perfectamente santo, es solamente en Dios Espíritu donde vemos y donde todos nos es familiar y es conocido que tenemos lo que es el nombre Espíritu Santo. Y la razón de estos, hermanos, es porque dentro del ministerio de la tercera persona de la Trinidad, en su ministerio está lo que es acompañarnos a nosotros en nuestro día a día, en nuestro caminar con Jesucristo, para iniciar ese proceso de santidad, de limpieza, de depuración en nuestra vida, de todo lo que es nuestra naturaleza, aun y cuando nosotros podamos fallar. Entonces, repito, para que quede claro, la razón por la que a la tercera persona de la Trinidad, a Dios Espíritu, lo llamamos Espíritu Santo, es porque su ministerio para con nosotros, para con los que hemos aceptado a Jesús, para con el pueblo de Dios, su ministerio es la santificación de los creyentes, de los fieles, de nosotros los que seguimos la verdad del Señor por medio de su palabra, de los que nos hemos constituido por fe en Jesús como pueblo del Dios Altísimo.
Eso hermanos, lo vamos a ir estudiando a lo largo del tiempo. Por supuesto, hoy, como les digo, apenas es una introducción, porque es necesario que podamos entender que dentro de las y ministerio del Espíritu Santo, nosotros tenemos que conocerlas para poder, por supuesto, en oración, comenzar a ser ministrados por Él y que esas características puedan llegar a nuestra vida. ¿A qué me refiero? Para poner un ejemplo. Como siempre les digo, a veces con los ejemplos se entiende más que con muchas palabras. Para que nosotros podamos reflejar la santidad de Dios en nuestra vida, tenemos que tener como don de Dios, como regalo de Dios, la capacidad, el don de Dios de perdonar a nuestro prójimo. ¿Qué nos enseña el Señor en sus 4 evangelios y prácticamente en toda la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento? El Señor nos enseña que nosotros debemos perdonar a nuestro prójimo para que Él entonces pueda perdonar nuestras transgresiones y nuestra maldad. Entonces, fíjense, ¿qué tiene que ver esto con lo que es la santidad y con lo que es ese atributo comunicable? Que dentro de lo que es el proceso de santidad, el proceso de depuración que el Espíritu Santo está llevando a nuestra vida, tenemos que pedir en oración y tenemos que conocer que la voluntad de Dios en nuestra vida es que podamos tener esa capacidad de perdonar, donde solamente Dios, que siendo santo es el único que genuinamente perdona, en nosotros se puede reflejar esta característica. Ahora bien, ¿cómo vamos nosotros a poder hacer esto? ¿Cómo vamos a poder perdonar a las personas que nos han ofendido, a las personas que nos han agredido o físicamente o verbalmente o emocionalmente? ¿Cómo vamos a hacer eso si primero no pedimos al Espíritu Santo que nos ministre, que nos dé ese don, esa capacidad de poder perdonar? Y si no escudriñamos la palabra, ¿cómo vamos a poder entender lo que en realidad es la dimensión del perdón, que solamente Dios es el único que perdona de verdad? Entonces, esto se los digo, hermanos, para que podamos seguir uniendo y atando cabos y entendiendo la importancia de que con la lectura de la palabra, con el conocimiento de la revelación de Dios por medio de su palabra, en oración, nosotros debemos pedirle al Señor que ese atributo comunicable Él lo coloque en nosotros para que tengamos nosotros la capacidad de reflejarlo conforme a Dios lo ha reflejado para nosotros. Como Él es santo, Él ha decidido amarnos y como ha decidido amarnos, Él por su misericordia y por su gracia, por medio de Jesucristo, ha decidido perdonarnos. Entonces, dense cuenta, quiero que vayan armando esta idea y por supuesto después en otro momento cualquier duda con todo gusto se las podré aclarar, pero hoy lo que me interesa entonces es poder entender eso y que podamos iniciar dentro de lo que es el atributo de la santidad, aparte de conocer la santidad de Dios, poder entender cómo quiere Dios que la santidad se refleje en nuestras vidas. Que si bien es cierto, hermanos, que nosotros siempre vamos a pecar, siempre vamos a fallar porque somos humanos, en nuestro espíritu tiene que estar el anhelo y el deseo de agradar a Dios en santidad y pidiéndole al Espíritu Santo que Él corrija lo que está torcido en nuestras vidas. Que si bien es cierto que el cristiano, el Hijo de Dios, puede caer, puede pecar, puede fallar, tenemos que pedirle que Él coloque su santidad en nuestra vida para que si caemos, con ayuda de Jesucristo, nos volvamos a levantar y seamos restaurados y sigamos en ese proceso de santidad. Entonces, fíjense bien, hermanos, ya para ir terminando, lo importante y de entrada como introducción, lo que quiero que ahora, a diferencia de los atributos incomunicables, podamos entender que cuando comencemos a ver todos los atributos comunicables de Dios, como la santidad, como su amor, es que ahora en nosotros debe estar la disposición y el anhelo de que esos atributos de Dios se puedan reflejar en nuestra vida, de que nosotros los tomemos para bendición de nosotros mismos, pero también para bendición de los demás, para bendición de los que no conocen verdaderamente al Señor y para bendición de aquellos que nunca han escuchado la verdad de su palabra. Yo creo que una palabra muy puntual y muy oportuna sería: ahora nosotros tenemos en la comisión que Dios nos ha dado
la responsabilidad de conocer sus atributos comunicables para seguir formándonos la idea de quién es Dios, y que dentro de estos atributos comunicables nosotros también pongamos en obra, pongamos en marcha todo lo que es la oración y el conocimiento de esos atributos en su palabra, para que nosotros también podamos reflejarlo y que los demás, para testimonio, para gloria y honra del nombre de Jesucristo, que los demás también puedan ver en nosotros esos atributos que son únicos de Dios. Así como a lo largo de los siglos de la historia, a lo largo de la Biblia, nosotros vemos grandes hombres y mujeres que reflejaron los atributos de Dios, como su santidad, como su amor, como lo que es su perdón, su misericordia, su benignidad, como todo lo que es esos atributos de Dios, como Pablo, como Pedro, como Juan, como tantas mujeres que siguieron y sirvieron al Señor, como María, la que era la llamada Magdalena, como Marta y María, las hermanas de Lázaro, como María, la que fue madre de Jesús, como todos esos hombres también, como Santiago, como Esteban. Ellos tomaron esos atributos, lo hicieron parte de sí mismo y lo reflejaron en una vida en que, si bien no fue una vida perfecta como la de Jesús, sí reflejaron una vida de santidad, una vida en la que tomaron la decisión, como les dije al principio, no simplemente de tener una religión, sino de tener una relación de amor perfecta con Jesucristo. Fíjense que en estos días les envié por el WhatsApp, espero que lo puedan recordar, hermanos, eh, algo que dijo Paul Washer, que dijo que de la verdadera forma en la que nosotros podemos reflejar que Cristo vive en nosotros, no es solamente yendo a una iglesia, no es solamente cumpliendo con algunas rutinas religiosas, sino que en nuestra vida se pueda reflejar la santidad de Dios, que se pueda reflejar todas las características de Dios y que podamos tener una verdadera comunión con Dios y no simplemente unos rituales a cumplir, que es caminar en intimidad con Dios para así reflejar lo que es la imagen de su perfecto, eterno y santo Hijo Jesucristo. Bendito sea Dios, ya nos quedan exactamente 14 minutos y ahora en estos 14 minutos, como a veces tenemos la costumbre, yo quiero que podamos interactuar un poco para conocer lo que, digamos, ha sido su percepción inicial dentro de esta muy breve introducción que seguirá para el jueves que viene, y para, por supuesto, darle oportunidad a ciertas personas que se han agregado de que puedan también expresarse o presentarse para que todos en el amor del Señor los podamos recibir y ellos sientan que desde hoy ya son parte de nosotros, ¿ok? Entonces, quisiera comenzar, por favor, en el orden que llevo yo en la pantalla. Selva, si eres tan amable, hermana, serías tan amable, me dices qué opinión tienes, qué opinión te merece lo que comenzamos a ver hoy en relación a los atributos comunicables y lo que es esa santidad de Dios que debe reflejarse en nuestra vida. Dame tu percepción muy breve de lo que has podido entender hoy en este compartir. Omar, es una bendición lo que nuestro Padre nos comparte, pero es importante conocerlo para nosotros también poder entender lo que ha puesto en nosotros, porque entendiendo que antes de que naciéramos ya Él nos había elegido, nos había escogido como parte de su pueblo, sus hijos. Entonces, la vida misma nos va dando ciertas características, cierto carácter con las situaciones que hemos vivido. Y básicamente la falta de perdón nos endurece. Allí está parte de la esencia de todo esto. Entonces, cuando uno va conociendo todo lo que nuestro Padre nos ha dado, nos permite nosotros vivir por su amor y su misericordia realmente. O sea, nos comparte, nos permite tener estos atributos. Creo que en el mismo proceso de la vida, en el mismo proceso de tantas situaciones, cuando perdonamos, cuando liberamos, cuando dejamos eso atrás, es cuando vamos creciendo también espiritualmente, y paralelamente, si lo vamos conociendo, pues enriquece, y no sé si habrá una persona que diga, sabes que hoy día, ¿no? En este momento que estamos viviendo, ya yo estoy encaminado a la santidad.
que lo diga con, no sé si tú puedes hablarnos un poco de eso con tu experiencia ya 26 años, eh, siendo fiel a la escritura, al conocimiento de Dios, pero de ser así, pues animarnos y motivarnos a seguir adelante, a seguir conociendo más a Dios. Amén. Gracias, Selva. Gracias. Fantástico. Me parece maravilloso tu aporte. Eh, a ver, Liliana, que vi que te conectaste. Hermana, no sé si tienes ahorita posibilidad de poder compartir con nosotros de una forma breve lo que ha sido tu percepción de lo que hemos visto en esta noche, por favor. Si te es posible, hermana, hoy. Sé que has tenido ciertos problemas técnicos para poder conectarte. Si no, no importa, Liliana. Creo que Liliana tiene todavía algunas fallas ahí técnicas. No importa, en otro momento será, Liliana. Gracias, hermana. A ver, eh, en el orden, César, ¿qué opinión te merece, hermano, de lo que hemos visto esta noche? Danos una idea muy breve de cuál ha sido tu sentir, tu percepción y tu aprendizaje en lo que hemos podido comenzar a ver como atributos comunicables y dentro de lo que es la santidad que Dios quiere que comencemos a formar en nuestra vida. Hola, Mar, buenas noches. Buenas noches. Mira, o sea, recibir de alguna manera toda esa información o todo ese conocimiento que existe y que obviamente no lo teníamos en nosotros, y eso nos ayuda obviamente a entender un poco, aunque difícil, porque son muchas las preguntas que surgen, son muchas las interrogantes, pero de alguna manera sientes como que vas canalizando un poco, como que guardando todo eso que has escuchado, todo eso que, ha- que, ha- que, ha- que has conocido a lo largo de tu vida. Entonces haces como una evaluación y te das cuenta que en las cosas que estabas equivocado, en las cosas que sí de alguna manera la habías percibido como tal, otras cosas que simplemente llegan a uno inexplicablemente, y en cada palabra, en cada enseñanza se confirman. Entonces uno dice, wow, o sea, sin conocerlo, sin saber, sin tener ningún conocimiento, era esto lo que se quería decir, o era algo que ya se había sentido, que yo había sentido antes, sí, desconociendo pues de qué se trataba. Gracias, César. Gracias de verdad. Ahora ya para cerrar, quisiera, por supuesto, si no les molesta, alguna de las personas que nos están compartiendo con nosotros esta noche por primera vez, por ejemplo, podría ser Carelia, podría ser Arelis, podría ser Aivin. ¿Nos quisieran dar alguna de ustedes su percepción o su comentario de qué les ha parecido esta introducción esta noche? No tiene que ser algo así muy elaborado, muy complejo, simplemente también les doy la oportunidad de que ustedes se puedan presentar. Es importante que todos los podamos conocer, no solamente yo. Y de nuevo quiero decirles que son muy bienvenidas, hermanas, para lo que es este grupo. Somos bendecidos con su presencia y Dios ha tenido a bien invitarlas esta noche para que pongan su corazón a la disposición. Eh, si me permiten, para elegir, para no esperar mucho tiempo, este, Aivin, ¿te gustaría comentar o compartir con nosotros qué te ha parecido lo que hemos podido hablar esta noche de lo que es un atributo comunicable de Dios, de lo que es su santidad, de cómo se tiene que reflejar en nosotros? ¿Qué opinión te merecen eso? Algo muy sencillo, no tiene por qué ser nada muy, muy complejo. Hola, buenas noches. Bueno, Este, bueno, pienso que el Señor Dios está en cada uno de nosotros y que no lo sabemos porque no entendemos al prójimo. Y según lo que usted nos dice, con su palabra, con las palabras que están en la Biblia, allí podremos entender a cada uno de nosotros y ahí seguir descubriendo a Dios. Mi nombre es Aivin Alburja y estoy en Ohio, Estados Unidos. qué bien, Aivin, estás en Ohio, qué bueno, qué bueno. Sí. Aivin, gracias por tu comentario, y A sí, en usted. efecto, bueno, gracias. No, puedes tutearme, Aivin, no te preocupes, puedes tratarme de Omar. Ah, Eh, es un caminar largo, pero es hermoso, y es importante que seamos fieles al Señor, a su palabra, para que podamos aprender, porque hay mucho por entender de lo que es la verdad de Dios en su palabra, que no conocemos, que no comprendemos, y por eso, como les dije al principio, tenemos una imagen, una idea muy distorsionada de lo que de verdad es Dios,
y de cuál es su voluntad y su plan para nosotros como sus hijos. Eh, a ver, Arelis, ¿te gustaría participar con nosotros y darnos un breve comentario de lo que has podido escuchar esta noche, por favor? Hola, ¿me escucha? Sí, perfectamente, Arelis, bienvenida. Gracias, Omar. No, pues ciertamente parte de lo que tú dices es que Dios es amor y que independientemente de que uno obre mal o no, siempre Dios va a estar allí. No por eso Dios nos va a dejar de querer o de ayudarnos o algo así, sino que siempre Dios va a estar allí con nosotros. Independientemente de que obres o no, obres mal o obres bien, Él siempre va a estar allí, porque Él es amor. Ok, gracias, Arelis. Gracias. Ok, Buenas noches. gracias a ti. Carelia, no, verdad, perdón. A ver, para cerrar, Yendi, cuéntanos, ¿qué te ha parecido lo que esta noche hemos visto, lo que hemos compartido? Danos una breve opinión. No tiene por qué ser algo así muy complejo, solo lo que tú has percibido esta noche, Yendi. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, Yendi. He estado un poco desconectada de las clases, pero según la introducción, bueno, es obvio que no vamos a tener la santidad que tiene Dios, pero que si está en nuestro corazón obrar bien y actuar bien en cualquier sentido, eh, ya sea en el trabajo, en el día a día, hacer las cosas de buena manera, con amor, porque lo que das recibes. Entonces, obrar bien para agradarle a Dios. Ok, gracias, Yendi, gracias. Buenas noches, hermano. Bien, ya entonces para cerrar, fíjense, hoy nosotros comenzamos apenas con lo que es una introducción de los atributos comunicables de Dios. Vamos a seguir hablando de este tema, vamos a seguir con esta introducción para el jueves que viene, porque es muy importante que podamos comprender lo que son estos atributos y conocerlos bien, porque como ya les dije, Dios quiere que nosotros los tengamos en nuestra vida para bendición nuestra, para conocimiento de la verdad de su palabra y para que entonces, después de nosotros haberlos recibido por medio de la oración, de la lectura, de la disciplina espiritual, del compartir entre nosotros, podamos ser edificados en su palabra y poder entonces reflejar a los demás. Y cuando digo reflejar, transmitir y compartir estos atributos, como lo que es el amor, como tantas cosas, como la santidad, para que entonces podamos nosotros servir a Jesucristo y dar testimonio de que somos discípulos de Él, así como Él nos llamó en su palabra en Marcos 16, para poder reflejar toda la presencia de Dios y su gloria, parte de su gloria en nuestra vida. Ya vamos a despedirnos entonces, vamos a orar y a darle gracias al Señor de que, como les dije, esta noche han iniciado con nosotros varias personas, por lo menos estas tres, Arelis, Carelia y Aivin, para que nos podamos entonces ver de nuevo el jueves que viene, hermanos. Y por favor, como siempre les digo, a los que ya tienen tiempo con nosotros, no olviden, hermanos, que no podemos tener crecimiento espiritual si no tenemos una disciplina diaria de lo que es la lectura de su palabra, de la oración, y que para los que hemos sido llamados genuinamente a salvación eterna, debemos entender que la puerta que nos lleva a esta salvación, como dice el Señor en su palabra, es una puerta que es angosta, un camino que es estrecho. Debemos entender entonces que así como Dios es amor, que siempre ese amor está dispuesto a perdonarnos, también nosotros debemos en nuestro corazón buscar conocer cada día más al Señor y así poder acercarnos en la plenitud del conocimiento de cuál es su voluntad para nosotros. Vamos entonces a orar, hermanos, y a darle gracias al Señor por esta noche. Señor, de nuevo te queremos dar gracias, Padre. Gracias, mi Dios,
porque hoy hemos iniciado en lo que es el conocimiento de tus atributos comunicables. Y más allá de todo, Señor, lo importante es poder conocerte a ti, el único y verdadero Dios, como dijo tu Hijo Jesucristo, como dice nuestro Señor, porque la verdad y la vida solamente están en eso, en conocerte a ti, en poder conocerte, y como dice tu Hijo, el que entre a tu reino es solamente aquel que hará tu voluntad. Te pido, Señor, de una forma muy en especial, que bendigas a todos los que están aquí presentes, a los que no pudieron, por supuesto, también conectarse. Por favor, que nos guardes a todos, Señor, que por favor pongas en nuestro espíritu y en nuestro corazón la sed y el anhelo de buscarte, Señor, de querer cada día conocerte más y de entender que así como las relaciones humanas crecen forjándose a través del tiempo y de la intimidad, también nosotros, Señor, debemos forjar y fortalecer esta relación contigo, con tu Hijo y con tu Espíritu Santo por medio de la oración y de la lectura de la palabra. Señor, ayúdanos a no ser tibios, a no buscar a medias, Señor, a querer poner todo el anhelo de nuestro corazón y de nuestro espíritu en conocerte, en amarte y en obedecerte. Te pido esto, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, y que los bendigas a todos, Señor, en tu paz, en tu presencia, para que los lleves con tu bien. Gracias, amado Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Hermanos, que tengan todos buenas noches. Gracias por haber asistido. Arelis, Carelia, Aivin, están más que invitadas para el jueves que viene también, para que se unan a nosotros y podamos seguir en este compartir, conociendo de los atributos comunicables del Señor, ¿ok? Gracias, hermanos, y que tengan todos buenas noches. Que Dios los bendiga, que descansen. Hasta el jueves que viene, ¿ok? Chao.